Ahí nos escuchamos, ¿verdad? Para la transmisión. Bueno, pues vamos a empezar nuestro, nuestro, lo que sea que vaya a suceder. Entonces quiero leerles algo importante antes de empezar. Eh, como todas y todos ustedes saben, esta es la sesión anual del Club Hipatia. Esta es una sociedad secreta o discreta de investigadores, artistas y trabajadores comunitarios que nos reunimos para pensar, descansar y escucharnos, arropados por el juego y la ficción. A quienes hayan pensado que venían a un coloquio académico, les pedimos una disculpa por el disfraz, pero las buenas noticias son que también son bienvenidos y que podrán ser iniciados en el siguiente y tradicional ritual de inicio de actividades. Como ustedes saben, el Club Hipatia hace lo posible para encontrarnos y abrir un espacio de descanso. Y en esta ocasión, y tal y como se acordó en la última asamblea, conversaremos sobre justicias poéticas. Todo esto porque ante la terrible situación de emergencia en la que vivimos, la gente se organiza, resiste y propone. Y en toda acción, la exigencia por un proceso claro, por la reparación y por la no repetición están siempre presentes. Asimismo, muchas de estas acciones se encuentran resonando con una multiplicidad de prácticas artísticas. Estas prácticas se llevan a cabo en acompañamiento de las personas afectadas, en colaboración con comunidades, con acciones que dan visibilidad a las problemáticas a la población en general, por decir algo. Y los medios artísticos o las prácticas de los y las artistas, muchas gracias, toman forma como talleres dirigidos hacia las personas o las comunidades, como piezas artísticas relacionales, como piezas que reconforman situaciones o la manera de actuar de los agentes involucrados. Y es en este nivel donde nos parece interesante recapitular sobre el concepto de justicia poética. En estas sesiones de estos 3 días vamos a conversar y vamos también a ver algunos videos y a leer algunos textos que nos han enviado las personas a quienes las camaradas que hemos invitado para estar con nosotros en esta sesión. Y solamente tengo que agregar que a las camaradas que invitamos les pedimos pensar sobre 4 líneas de conversación que nos interesan. No es que estén obligados a hacerla, pero nos interesaba como enfocar un poco el asunto. La línea número 1 es, si fueras investigadora o investigador, ¿qué dirías que has descubierto? 2, ¿qué es acompañar, cuidar o restituir para ti y en tu práctica? 3, ¿a qué tipos de justicia podemos aspirar? Y 4, ¿qué papel juega lo poético, lo creativo o la imaginación en tu práctica? ¿No? Lo ceñimos a eso para poder conversar todas en un marco común. Dicho esto, pasaremos a la ceremonia de iniciación, que yo creo que Rafa podrá ayudarnos a consumar el día de hoy. Bueno, aquellos que deseen ser iniciados, les vamos a pedir que tengan cerca su carta de invitación. Si no, pues aquí tenemos por lo menos una, ¿no? Y vamos a necesitar un poco de cinta. Y esto es muy sencillo. Originalmente, a nuestro club le habría gustado tener cosas propias como de sociedades secretas que tienen más presupuesto, pero no somos masones, somos gente republicana, entonces les invito a hacer un conito y a construirse. Le pueden poner una cintita. Fantástico. Ahora voy, ahora voy. Yes. Me perdí el savoir-faire. Y vamos, Ah, ya. queríamos capas. Luego No lo habría, logramos. quizá en la siguiente reunión anual Exacto.
Este, bueno, Fantástico, lo logré. claro que sí. Ahí estás. Genial. Habiendo dicho lo anterior, voy a hacer uso de la palabra para compartir algunas imágenes, reflexiones y videos que nos han mandado eh, los honorables asociados externos que nos acompañan desde Ecuador, desde España y desde Chile. Amador Fernández Sabater, Berta Díaz, Patricia Castillo y Paloma Macarena Aguiló. Y pues cada uno tiene una manera propia de responder a esta pregunta, ¿no? Sobre qué es la justicia poética, en qué medida lo poético puede acompañar estas preguntas que a veces desde la razón eh, más práctica resultan difíciles de responder. Así que hubo gente que nos mandó recuerdos, hubo gente que nos compartió reflexiones, hubo gente que nos mandó imágenes. Este, Gil, ¿nos podrías ayudar a... Ah, ya se está viendo allí. Porque les quiero compartir, eh, quizá antes de pasarle la palabra a Diana, fragmentos de recuerdos de una de nuestras amigas. Ahí está. Me perdí. Allá. Ahí está. Y ven todos. En lo que empiezas, puedo hacer el último gesto del ritual. A ver. El ritual de iniciación es importante terminarlo así. Vamos a tomar nuestro sombrero y vamos a poner en el fondo del sombrero la palabra del día. No sabemos cuál es la de cada quien. Por ejemplo, yo quiero poner en el fondo de este cono la palabra ternura. Ternura. Y me lo pongo. Cada quien pone la palabra que quiera. Y ahora sí, estamos todas y todos iniciados. Bienvenidos y bienvenidas al Club Hipatia. Tiene 4 años a reencontrarme con mi madre. Ella estaba en Francia, tras haber sido detenida y exiliada.
Cuando le preguntamos a la compañera Macarena qué era para ella acompañar, nos compartió estos recuerdos. Y su amiga Paloma escribió esto para leerlo con ustedes. Una no sabe nada del proceso de ser madre hasta que realmente lo es. Con esto no me refiero en nada al proceso biológico que supone el parto de un nuevo miembro de la especie, aunque esto, por cierto, tampoco es algo menor. Sin embargo, ser madre es como casi todo un acto, no una palabra ni menos un discurso. La maternidad se ejerce. Se trata de extraer la consecuencia inevitable del acontecimiento de encontrarse de golpe con la vulnerabilidad del otro. Cuando mi hijo Emiliano nació, no pude pensar en otra cosa cuando llegamos a casa, después de haber mirado sus deditos tan pequeños y delicados, verdaderas agujitas que con pánico de romperlas, pasé por un sinfín de ropas, la tarea más difícil de abrigar a un recién nacido. Lo puse en su cunita, envuelto en paños, almohadas, y lo vi dormir y pensé en las cientos de formas accidentales en las que podía morir, desaparecer, sufrir. Aprendí entonces por qué las madres no duermen tranquilas. Está, por cierto, el ciclo del sueño alterado, alimentar, mudar, sacar chanchitos, etcétera. Pero las inverosímiles posibilidades de accidente, pérdida, enfermedad, etcétera, aparecieron de golpe mellando para siempre esa frágil seguridad que había logrado conseguir con la adultez. Ser madre consiste, en mi opinión, en atravesar un camino lleno de peligros que siempre estuvieron ahí, con la respiración contenida y mucho coraje. Ser madre es más que tener un hijo. De hecho, hay gente que es madre antes de ser madre. Se embarazan, esperan un hijo de antes, son conscientes de ese encuentro con lo real de la vida antes incluso de concebir. Lo que me parece más increíble de todo es que nosotros, los seres humanos, prisioneros de la conciencia, rotos por estos desencuentros, seamos capaces de transmitir una historia. Más aún, que esta fractura sea condición para habilitar la filiación, para sumar vivientes a esta sociedad también rota, plagada de explicaciones incompletas. Para ti, Maca, que es la persona cuyos recuerdos nos acaba de compartir, nunca fue más urgente contar la historia del edificio de los chilenos que cuando nació tu hijo Bruno. Nunca fue un peor momento para hacer tu película que cuando nació Bruno. Un mal momento porque estabas sola, porque no tenías plata, porque había ganado el neoliberalismo, porque este país se solazaba en la impunidad, porque el MIR ya no existía y porque del proyecto Hogares solo quedaba una culpa viscosa y negra que parecía hundir los pies de la gente que amaba entre el sarcasmo extremo y la desconfianza. Aún así, era una película inevitable. Solo así se puede filiar a un hijo, es decir, ordenando lo que se ha vivido como hija. Y de eso justamente se trata lo que nos mandaste. Entonces, Paloma no está aquí para poner la palabra que quería poner,
que es filial. Yo la escribo y la pongo. Gracias, Rafa. Bueno, pues como no sabía que era un disfraz el coloquio. Preparé un texto, pero la idea es como, son solo notas que voy a ir leyendo y voy a ir comentando. Y cuando Rafa me invitó, yo le dije que estaba justamente dando un taller sobre escucha y entonces le dije, bueno, puedo hablar como sobre la escucha y claro, la relación de esta práctica con, pues sí, un poco con estos procesos, ¿no? De justicia poética, que es un poco la pregunta, ¿no? Y bueno, empiezo mi texto, que se llama Preguntas, entonces son muchas preguntas en realidad y algunas notas sobre la escucha. Dice, en esos cuestionarios de autodefinición donde te preguntan por tus cualidades y defectos, siempre he puesto que soy buena escuchando o que sé escuchar. Sin embargo, tiempo después comencé a preguntarme por qué aseguraba yo que sabía escuchar. ¿Realmente lo sabía? ¿Era un saber buscado y aprendido autónomamente, como cuando decidí aprender inglés o dibujo? Otras preguntas comenzaron a surgir. ¿Quién me había enseñado a escuchar? ¿Y para qué? ¿Cómo era mi escucha? ¿Qué de bueno tiene escuchar? Como saben, en los programas de estudio de la educación básica y universitaria no hay ninguna materia donde nos enseñen a escuchar. Tampoco es un saber que se cultive mucho fuera de las aulas. Justo en el taller que estoy dando hay dos chicos que son periodistas. Una sí se graduó y el otro, el otro desertó, justamente porque si es que yo les decía a los maestros, bueno, pero ¿y cómo me cuido como de todo esto que voy a tener que escuchar, ¿no? Y bueno, pues obviamente no le dijeron cómo, o sea, porque supongo que tampoco saben, ¿no? Y entonces él dijo, yo deserté porque me deprimía mucho pensar en todo lo que iba a tener que escuchar, ¿no? Y bueno, el resultado es que todas creemos que sabemos escuchar, es decir, creemos que basta tener oídos y que estos funcionen adecuadamente para escuchar. Dice Lenkersdorf que la mayoría de las veces solo oímos, pero no escuchamos. A mis cuestionamientos iniciales sobre mi proceso de escucha se sumaron otras preguntas. ¿Escuchamos de la misma manera siempre? ¿Escuchar es un acto propio? Es decir, ¿todos los humanos escuchamos de la misma manera? Si cada quien desarrolla un estilo de hablar, de caminar, de vestir, de hacer el amor, ¿no sería también lógico que cada una desarrolle una particular forma de escucha? ¿Somos conscientes de ello? Se me ocurre que si lo comparamos con otras actividades como el vestir, por ejemplo, podemos acercarnos un poco más. Y es que escuchar es un acto que parece tan mecánico que lo damos por hecho, pero al igual que escogemos usar cierto tipo de prendas, también decidimos escuchar unas cosas y otras no. Seguramente han escuchado decir a alguien, de eso no quiero saber, o apaga eso, no quiero enterarme de tal cosa. Esas decisiones no son ni correctas ni incorrectas. No hay una forma correcta de escuchar. Lo que sí es verdad es que nuestra forma de escucha está determinada por nuestras creencias políticas, nuestra educación, nuestro contexto, nuestro pasado, nuestra clase social, nuestra raza. Todo lo que somos se congrega y se hace cuerpo cuando decimos, anda, te escucho. Cuando escuchamos, no solo activamos el mecanismo del tímpano y el yunque, también ponemos nuestra capacidad imaginativa, pues tratamos de situarnos en lo que nos están contando, o bien tratamos de imaginar lo que sintieron en ese momento, o intentamos ponernos en los zapatos de otro. Es un tremendo esfuerzo de empatía, una actividad llena de paciencia, pero no pasiva. El canto es un saber misterioso que los humanos, o algunos de nosotras, han sabido pasarse de unas a otras. Uno de los puntos clave es conseguir hacer del cuerpo un espacio idóneo para la salida de la voz, volverlo una caja de resonancia para que el canto se proyecte hacia afuera. El espacio, pues, supone para la voz melódica un elemento fundamental. Si la voz es el reverso o el anverso de la escucha, ¿no tendríamos que procurar también un espacio para ello? La cavidad auditiva, donde se recibe el sonido
y este contacta con el delicado diseño de huesos y agua que tenemos dentro del oído para después ser percibido e interpretado por el cerebro, es el espacio físico donde el sonido y nuestro cuerpo se encuentran. Sin embargo, el espacio de la escucha va más allá de eso. Incluye a lo corporal, pero también a lo intangible. Recurro nuevamente a las palabras de Lenkerdorf, cuya experiencia de aprendizaje con el pueblo tojolabal le enseñó, cito, que hay dos voces interiores que nos hablan. El corazón nos quiere despertar como miembros del nosotros cósmico y decirnos que formamos humanidad. El diálogo interior, en cambio, nos confirma en lo que sabemos y queremos. Creo que es posible escuchar desde nuestro corazón, aunque no aprendamos la lengua tojolabal. Si bien esa enseñanza es más clara en esa lengua, no está vedada para los hablantes de otras, como el español. En este punto, la escucha se revela como un acto que entraña cierto tipo de espiritualidad, pues al escuchar nuestro corazón podemos escuchar el corazón que late en todas las cosas y conectarnos con el ritmo de la vida. Desde ese lugar es posible escuchar, como nos transmitió Berta Cáceres. Cuando iniciamos la lucha contra Aguasarca, yo sabía lo duro que iba a ser, pero también sabía que íbamos a triunfar. Me lo dijo el río. ¿Se imaginan lo que sería nuestra realidad si pudiéramos normalizar ese tipo de escuchas? Estoy segura de que todas lo hemos experimentado alguna vez en nuestra vida y eso es realmente alentador. Pues volviendo a mis preguntas iniciales, ahora puedo decir que sí sabía escuchar. Me faltaba saber mucho más, pero algo sí sabía. De ese mismo modo, creo que todas sabemos escuchar y que en todo caso lo que requerimos es un poco de entrenamiento y cuidado, porque tampoco es posible escuchar todo el tiempo. Hace unos meses escuchaba a una madre cuya hija fue asesinada por su esposo. Durante la conversación, ella repitió de muchas maneras, verbales y no verbales, que era una mujer que contaba con muchos recursos económicos. No la interrumpí, pues tengo la costumbre de dejar que las personas hilen su relato. Sin embargo, no entendía muy bien el porqué de la insistencia. Cuando revisé mis notas y volví a escuchar la grabación de sus palabras, una frase me ayudó a comprenderla. Al hablar de los estudios de su hija, que había estudiado odontología, ella recalcó, la mamá, que le había comprado todo su material original. Nada genérico, enfatizó. De modo que esa repetida mención de los recursos económicos era su manera de contarse desde la fortaleza. Era su manera de decir que era una mujer fuerte y esa frase sobre los materiales de la escuela de su hija no era un alarde, sino la forma de expresar el profundo amor que tenía por ella. Algo maravilloso de los humanos es que echamos mano de lo que está a nuestro alcance para reconstruirnos. Eso incluye lo poético, lo simbólico, otras formas de realidad. En el caso de la madre de la que les hablo, poco importa si esos recursos son reales o no. Lo que importa es que desde ahí se está narrando desde la fortaleza y eso la dignifica. Si hubiera interrumpido su relato, no solo habría cortado su discurso, sino también ese proceso de reconstrucción. Y es que un espacio de escucha libre de prejuicios, atenta desde el corazón, y es que en un espacio de escucha libre de prejuicios, atenta desde el corazón, puede ocurrir que surja no solo un relato, sino una voz de escucha. Desde esa voz podríamos contarnos de otro modo. Me gustaría decir que el uso plural, que uso aquí el plural porque en un espacio de escucha está ocupado por el nosotros y en ese espacio nada está al margen. Es decir, escuchar, recibir las palabras del otro, de la otra, no me coloca en la periferia, sino que me integra con las palabras del otro, de la otra. Nadie pierde con la escucha. Otro ejemplo que me viene a la mente acerca de lo poético, simbólico en la vida de las personas que han pasado por procesos de violencia es justo la historia de Marisa Mendoza, Melissa, su hija, Julio César Mondragón y el colibrí. Y esta es una historia, cuando comenzamos a acompañar el caso, unos compañeros hicieron un mural con un colibrí ahí en la normal rural de Ayotzinapa y porque pues todos compartimos, ¿no? Esta creencia de que el colibrí es el alma, ¿no? De quienes ya se fueron
pero que cuando se te aparece, se te aparece para decirte que está bien, ¿no? Entonces, supongo que estos compañeros que hicieron el mural, pues tenían eso en mente, ¿no? También, pues, por lo que significa el colibrí en México, ¿no? Esta representación de los guerreros que acompañan al sol y todo. Y entonces hicieron este mural y cuando fuimos a la Normal, una de las veces que fuimos con Marisa, ella se tomó una foto con este mural y lo estaba abrazando. Y entonces ella me dijo que para ella, pues sí, ahora Julio era un colibrí. Y conforme pasaron los meses, en otro momento ella me dijo, habíamos ido a una reunión a la PGR, ¿no? Y cuando estaban en proceso, ¿no? Algunos antes de esta nueva administración. Y entonces había sido un día difícil porque pues nos habían dicho que pues que las cosas no estaban avanzando, ¿no? Y entonces ella me dijo después como, yo sabía, porque cuando venía en el camión, en la ventana vi un colibrí. Y entonces yo sabía que era Julio, ¿no? Porque siempre se aparece cuando va a pasar algo así como algo malo, como para decirle que no se preocupe, ¿no? Y después en otro momento me contó que esa historia, ¿no? Ella se la contaba a su hijita, a Melissa, que en ese entonces tenía como unos 3 o 4 años, y le decía que el colibrí pues era su papá, que las venía a visitar, ¿no? Y en la casa en donde vivían entonces, la casa de sus papás, pues había muchas plantas ahí en Tlaxcala y los colibríes pues iban, ¿no? Regularmente. Y entonces Melissa, su hijita, decía, pues es que vino mi papá, ¿no? O sea, como vino mi papá. Y entonces esta historia que está pues entramada con estos elementos simbólicos, finalmente es una forma también de restitución, ¿no? De restitución de esta figura, de esta ausencia por un acto del Estado, ¿no? Como sabemos. Y me gusta mucho contarla porque aquí se entremezcla y se ve la potencia de lo poético y de lo simbólico en un contexto en donde parece que no hay otra salida. Y me gustaría contarles otro ejemplo del que también fui partícipe, que no lo escribí aquí porque apenas hoy lo pensé. O sea, hoy dije, bueno, eso también tiene que ver con la justicia poética, ¿no? Y además tiene también que ver em, pues con una labor de estudio, ¿no? Que es de lo que se hace en el instituto, ¿no? Eh, y yo estudio, entre otras cosas, la poesía de escritoras del siglo XX que no ha sido muy difundida. Y bueno, gracias a eso llegué un día a una biblioteca y pedí unos libros y resultó que, unos libros de Alay de Fopa. Y resultó que uno de esos libros era un mecanoescrito inédito, ¿no? Alay de Fopa, seguramente saben, es esta poeta guatemalteca que residió en México y cuyos tuvo 5 hijos, 3 de ellos se integraron a la guerrilla en Guatemala, 2 de ellos fueron, pues murieron, ¿no? En la guerrilla. Y ella, al enterarse pues de la muerte de sus 2 hijos, comenzó a llevar a cabo una serie de acciones, pues en apoyo a la guerrilla y a unirse a Amnistía Internacional y a partir de eso, bueno, en ese contexto visitó a su mamá en Guatemala y el 19 de diciembre de 1980 la detuvieron policías pues del gobierno de allá y la desaparecieron, ¿no? Y hasta la fecha no se ha encontrado su cuerpo. Supieron después que ella falleció a causa de la tortura, de un infarto a los 3 días de haber sido detenida. Entonces, el hecho de haber encontrado este libro yo creo que es sumamente poderoso, ¿no? Em, Porque eso me permitió entrar en contacto con el hijo de Alaíde, ¿no? Preguntarle si quería que se publicara y bueno, el libro se va a publicar
Y el otro día justo platicaba con Marina Azagua y ella decía, es que es el libro aparecido de una desaparecida, ¿no? Y entonces creo que eso también habla mucho como de estos procesos, ¿no? De justicia poética en el sentido de que aunque no está el cuerpo de ella, ¿no? Que no ha sido encontrado, tenemos esas palabras. Y además es un libro muy bello porque todo el libro está constantemente recreando la figura de una mujer, ¿no? O sea, los títulos de los poemas, para que se den una idea, son como Ella y el tiempo, Ella y sus recuerdos, Ella y el olvido. Entonces, cuando yo lo leía, decía un poco como que esa presencia que se está configurando en el libro es un poco también la de Alaide Fopa. Y yo creo que eso es sumamente poético y es sumamente, bueno, y les quería compartir porque creo que nutre mucho esta sesión. Y ahora les quiero terminar de leer esto que escribí. Dice, una de las reseñas sobre Procesos de la Noche, que es el libro donde narro pues este acompañamiento y este proceso jurídico forense de la familia de Julio César. Una de esas reseñas decía que el libro conseguía una justicia poética para Julio. Debo decir que en ese momento no sentí para nada bien esa interpretación. Era porque veía la justicia poética como si fuera un premio de consolación. Y claro, desde ahí no parece nada deseable. Sin embargo, con el paso del tiempo he comprendido algunas cosas. La justicia poética no sustituye a las otras justicias, pero tampoco desmerece ante ellas. A diferencia de otras, la justicia poética es alcanzable. La justicia poética se construye en un territorio tan íntimo y amplio como el corazón de todas las cosas. La justicia poética nos ayuda a seguir viviendo y, en caso de quererlo, a seguir luchando por las otras justicias. La escucha nutre invariablemente a la justicia poética. Mm, sí, diré algo más todavía sobre lo que se produce en un espacio de escucha íntimo. Antes he dicho que, que en un espacio así es susceptible de fecundar una voz, esa voz de escucha, un relato distinto de lo que detonó la conversación. Para el caso de quienes escribimos o hacemos arte, nuestra labor es un poco traducir esa voz de escucha a un texto o a cualquiera de las otras manifestaciones artísticas que realicemos. Y estoy convencida de que los, digamos, los textos o los videos o lo que sea que nosotros hagamos que surgen a partir de este espacio de escucha son, van a ser totalmente distintos de, digamos, pensemos en lo que se comunica en los medios masivos de comunicación, ¿no? O sea, nunca se van a parecer a eso. Y por último, les quería compartir más preguntas justamente pensando en cómo podemos conocer nuestro lugar de escucha, ¿no? O cómo podemos conocer nuestra escucha, em, porque también creo que cada una tenemos nuestros límites, ¿no? De escucha, no podemos escucharlo todo, ¿no? Y para eso creo que ayuda mucho conocer cómo ejercemos nuestra escucha y si queremos cambiarlo, cómo cambiarlo, ¿no? Y algunas preguntas que a mí me ayudaron en este proceso son, por ejemplo, ¿qué es lo que me gusta escuchar? ¿Qué no me gusta? ¿Escucho sonidos grandes? ¿Cuáles son esos sonidos? ¿Escucho sonidos pequeños? Igual, ¿cuáles, no? ¿Escucho sonidos prohibidos? ¿Cuáles son los sonidos que me obligan a escuchar? ¿Cuáles decido escuchar? ¿Hay algún sonido que no quiero escuchar? ¿Qué sonidos de la infancia he perdido? ¿Qué sonidos me molestan? Y bueno, la idea es como que a partir de estas preguntas hagamos como una especie de investigación, ¿no? Sobre nosotras mismas y ver cómo es nuestra escucha, si nos gusta, si la queremos cambiar, ¿no? Y cómo ir entrenándonos en ello. Y bueno, esto es lo que había preparado. Muchas gracias. Le voy a pasar ahora la palabra a Amador Fernández Sabater, que a través de la magia de la ficción no se puso su sombrero, pero nos mandó algunas palabras desde España.
Hola Rubén, hola a todos, a todas. Pues con respecto a esta cuestión del cuidar, del cuidado, se me ocurre que podía hacer una aportación que tiene que ver con un texto que he leído y he trabajado pues en los últimos años, que he leído muchas veces y que siempre tiene algo que decirme nuevo. Y es un texto sobre la cuestión de la atención de esta filósofa maravillosa francesa Simone Weil. Y bueno, os cuento un poco la idea que yo me hago en este texto, a ver si de alguna manera aporta para pensar esta cuestión del cuidado, ¿no? Ella, en la primera parte del texto, que es un texto que ella escribe por encargo, le piden desde un colegio religioso solo para chicas, bueno, que les inspire sobre cuál es su idea de educación, una escuela para qué, una escuela para enseñar qué. Y ella provocadoramente responde que lo único que hay que enseñar en la escuela es a practicar el arte de la atención, de prestar atención, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí ella explica qué es esta cuestión de la atención, que es clave en la filosofía de Simone Weil, es el corazón un poco de su filosofía, y de la que tiene desde luego una noción bastante especial, ¿no? Ella distingue de alguna manera atención de concentración, ¿no? Hoy solemos pensar que poner atención es hacer foco, es centrarse, esto que solemos decir en las conversaciones, y para ella más bien son operaciones distintas, ¿no? No sé si contrarias, pero desde luego distintas, que tendrían que ver más con un vaciarse, un cierto vacío, para ser capaces de acoger algo desconocido. Esto sería poner atención, prestar atención. Es decir, en resumen, la capacidad de esperar, ¿no? Ser capaces de esperar algo que no sabemos que va a llegar, algo de lo que no sabemos ni siquiera su forma, ¿no? Y esto tiene estos dos momentos del vacío, de la suspensión, interrumpir los prejuicios, los estereotipos, el ya saber lo que estamos buscando, esperando, para abrirnos a algo desconocido, ¿no? Que es un aprendizaje, que es una revelación, que es una idea propia, etcétera, ¿no? Y luego hay un segundo momento de este texto sobre la atención en el que ella hace una deriva muy curiosa porque no te lo esperas y empieza a fundamentar en torno a la atención el vínculo con el otro, ¿no? Entonces la atención ya no sería una cuestión personal de percepción, de mirada, etcétera, sino también la clave de la relación con el otro. Por lo tanto, la clave del cuidado, ¿no? Y a partir de la parábola del samaritano, Simone Weil dice que lo fundamental para ella en esta cuestión del cuidado del otro, de la relación con el otro, es siempre animarse a hacer una pregunta que es ¿cuál es tu tormento? ¿No? Al otro siempre hay que animarse a hacerle una pregunta y por lo tanto esperar una respuesta desconocida, ¿no? Ella dice, incluso al paralítico hay que preguntarle cuál es su tormento, ¿no? Incluso cuando nos parece ver claro que sabemos cuál es el malestar, el sufrimiento, el problema del otro, siempre hay que preguntar y siempre hay que abrirse a una respuesta desconocida, inesperada, imprevista. Porque si no, el problema es que cuidar, aunque lo identificamos como hoy lo ponemos en el bando del bien, sin embargo, hay la posibilidad de cuidar proyectando cómo quiero yo cuidar, cómo creo yo que hay que cuidar y por tanto aplastando la singularidad de ese otro con el que entramos en relación, ¿no? Entonces, incluso al paralítico hay que preguntarle cuál es su tormento, lo cual quiere decir nunca presuponer al otro, nunca identificarle, nunca creer que ya lo conocemos, sino dirigirle una pregunta, estar dispuestos a un diálogo, ¿no? El cuidado tiene que ver con una pregunta, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu problema? Que se repite una y otra vez. Y me parece que es una cuestión clave para enriquecer la noción de cuidado.
y Paloma te estaba escuchando, entonces te mandó algunas cosas, ¿no? Dice, pues la justicia poética justamente contiene un grito contra la impunidad porque reconoce el dolor, pero nos devuelve la capacidad comunitaria de sanar, de salir de la dicotomía entre justicia y reparación. Me pareció muy interesante lo que dices porque me lleva a pensar el modo lineal en que pensamos estas cosas, verdad y justicia. Son términos, pero nosotros los organizamos como un proceso consecutivo cuando en realidad no hay procesos así. ¿Cuándo se termina la construcción de la verdad? ¿Y cuántas formas de justicias hay y de qué forma están superpuestas? Y bueno, también nos informan que hay un poquito de delay entre lo que pasa en las imágenes y lo que se escucha, pero que se entiende todo. Solamente está un poco, este, estamos sí, como las estrellas, ¿no? Ajá. Pues gracias. Me, me conmovió mucho entre todo la idea de que la justicia poética no es un regalo secundario, ¿no? No es un premio de consolación, sino que tiene aristas muy concretas, ¿no? Digamos, una idea de estas charlas es poner en valor eso, ¿no? Porque el modo en que cuantificamos o calificamos muchas de las cosas que hacemos, también muchas veces los parámetros con lo que lo calificamos están tomados de la propia hegemonía. Entonces también, digamos, una pregunta que siempre me hago es cómo construimos nuestros propios parámetros, ¿no? ¿Cuáles son las palabras, los conceptos o iba a decir las medidas, pero a lo mejor no se trata de eso, ¿no? ¿Cómo nos narramos para ponernos en valor? Y cómo narramos para poner en valor en este momento lo que está sucediendo en el cruce entre la realidad y las prácticas poéticas, ¿no? Para no llamarles solamente artísticas. Y en ese sentido me toca eh, contarles, seré lo más breve posible, de lo que hace un colectivo en el que trabajamos, que se llama La Comuna. Y una de las ideas, digamos, si nosotros fuéramos investigadores, investigadoras, me gustaría traer dos conceptos. Uno que se llama sacar a pasear a la ficción, es decir, cuál es la importancia de la ficción en lo que hacemos. Y dos, otra idea que se llama las instituciones pirata, como donde estamos ahora. Eh, y voy a dar una vuelta y luego cuento una historia. La vuelta tiene que ver, uno, con eh, el grandísimo artista libanés Rabi Emre. Siempre habla y Bruno que está aquí a lo mejor si me equivoco me ayudará a corregir. Él habla de dos maneras de estar del cuerpo, de los cuerpos, ¿no? Una sería el modo en el que los cuerpos están en un elevador, que están muy juntitos durante un tiempo corto, pero donde los cuerpos no se pegan, ¿no? Como que hay una necesidad de independizar el cuerpo, hay una especie de sensación de inmunización, ¿no? Incluso, y curiosamente, estamos tan cerca que nos sentimos amenazados, amenazadas. Y ese es un modo de estar. Y hay otro modo de estar que es, y este Rabí lo cuenta, no se lo saca de la manga, sino de la experiencia en su país, que es el modo de estar en el refugio, ¿no? En el modo de estar en el refugio, a lo mejor los cuerpos no están tan cerca, pero buscan acercarse. Hay un nivel de escucha que no sucede
en el elevador, en el modo elevador, digamos. Y hay también un deseo de expresión importante, ¿no? Cuando estamos en un refugio, pues queremos saber cómo estamos y nos soltamos también, ¿no? A decir cómo nos sentimos. También necesitamos organizar la experiencia que acaba de suceder frente a alguien más, ¿no? Aparece la posibilidad de dialogar. Y es en este sentido que las prácticas artísticas, muchas prácticas artísticas funcionan, ¿no? Como estos espacios de refugio que por un lado em, no están blindados de la realidad como un elevador, sino que hacen un espacio para que la vida sea posible dentro de una situación extrema, digamos, o de emergencia. Eso lo quería dejar como por un lado, como introducción, y luego contar algo que quiero contar sobre algo que hemos trabajado, que trabajamos el año anterior, y también ahí está Braulio, que no me dejará mentir. Bueno, no, él siempre me deja mentir, por eso lo quiero. El año pasado nosotros fuimos a trabajar porque nosotros organizamos lo que queremos trabajar con base en el territorio, o en esta ocasión, debido a la pandemia, hicimos una recapitulación y nos dimos cuenta de que queríamos pensar en otras cuestiones. Generalmente hemos trabajado en espacios urbanos y queríamos ir hacia, la pregunta era, bueno, ¿qué es lo que viene de la tierra y cómo nos alimentamos? Y, ¿no? Que era una pregunta que creo que era importante hacernos durante la pandemia. Y por razones que no voy a contar ahora, terminamos en uno de los lugares más hermosos que yo he conocido en mi vida, que es el CESDER, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, que está en Puebla, que está en Sautla, en Puebla, y que comenzó hace 40 años como una secundaria, una telesecundaria, y que fue evolucionando hasta ahora ser, no solamente tiene una licenciatura, varias licenciaturas, sino también una maestría, y que se dedica a trabajar sobre todo con chicos, con chicas, campesinos e indígenas. Y digamos, el fuerte de su trabajo es la agroecología. Es decir, ellos están trabajando pues, con los pies en la tierra, nadie más que ellos, ¿no? Y es además una escuela pues, que se autónoma, pero donde todo mundo trabajan por supuesto por asambleas, y ellos presencialmente se reúnen solo una vez al mes, porque las chicas y los chicos a veces van de la zona, no solamente de Puebla, sino hay chicos y chicas que van desde Oaxaca, que vienen de la periferia de la Ciudad de México. Y entonces lo que hacen es una encerrona de una semana, donde los chicos y chicas hacen la comida con lo que se cultiva ahí mismo. Es decir, hay una organización impresionante, ¿no? Y digamos, no solamente la organización, sino el tono en el que esta organización ocurre, ¿no? Nunca se me va a olvidar un día nos presentamos ante la asamblea, nos tuvimos que presentar para que supieran quiénes somos y a qué íbamos. Nosotros mismos no sabíamos a qué íbamos. Eso es muy importante decir. Un poco como decía Amador, pues la atención es ponerte vulnerable frente al otro y no saber qué demonios va a pasar, ¿no? Un poco así era. Pero luego fuimos a otra asamblea, a otras asambleas donde los chicos al final se reúnen y cuentan cómo les va por grupos. Y una de ellas dijo, bueno, pues nos hicimos la pregunta de qué es ser campesino. Y yo, que pues, soy rato de ciudad, me parecía que todas las respuestas ya estaban dadas, ¿no? Campesino es lo que yo no soy. Y lo que empezaron a decir, o sea, incluso parecerían una especie
de lugares comunes, ¿no? De estar cerca de la tierra, dialogar. Pero cómo lo decían y desde dónde lo decían, me quedaba claro que yo no sabía nada, absolutamente. Pero, por supuesto, yo soy incapaz de transmitirles a ustedes el tono en el que esta chica puso la pregunta y el modo en el que eso resonó para todos ellos, ¿no? Por supuesto, la mayoría de ellos viven en territorios que están bajo presión. Todos tienen en algún momento a alguien que han perdido a alguien en alguna de las luchas, ¿no? Pero para ir 3 pasos atrás, nosotros llegamos y propusimos, bueno, nosotros somos esto, ¿no? Hacemos esto, llegamos a los lugares, conversamos y luego hacemos dispositivos artísticos para que todos platiquemos. Y Sofía Medellín, la maestra del área de comunicación, lo entendió perfecto. Y dijo, pues me los robo, lo que vamos a hacer es que ustedes se quedan aquí como asesores de el área de comunicación, porque nosotros trabajamos radio, trabajamos video, pero el problema es que lo que no trabajamos es qué se hace ya entre la gente, en lo que eufemísticamente llamamos espacio público o como lo queramos llamar, ¿no? Y por alguna razón, nosotros, pues hemos trabajado ahí y algo sabemos. Entonces ella lo captó y en uno de esos impulsos, pues, ¿quién los puede explicar? Yo le dije, sí, pero desde ya no vamos a, digamos, no vamos a hacer cátedras. Desde ya lo que vamos a hacer es conformar una agencia de comunicación. O sea, y así nos sentamos y mientras ella nos presentaba a nosotros frente a los chicos, que además no nos recibieron de manera fácil, ¿no? Porque además nosotros venimos de la ciudad, ¿no? Blanquísimos, nos hicieron la vida de cuadritos como debe ser, o sea, hicieron muy bien en tener reservas. Al final éramos los extraterrestres. En cuanto nos presentó, yo les dije, bueno, esto es una agencia de comunicación, cada quien se pondrá en el lugar que se pueda poner, pero desde ahora lo único que hay que hacer es empezar a trabajar sobre la agencia de comunicación. Y mientras platicábamos, surgió la idea de dónde hay que hacer, surgió de ellos y de ellas, porque ellas estaban trabajando en Santa María Sotoltepec. Santa María Sotoltepec es un pueblo en Ixtacamaxitlán, y está en una de las zonas que estaban presionadas por la minera El Gorrión, que yo cada vez que pienso en minera El Gorrión, más bien pienso en que se llama minera El Gavilán, que es una minera canadiense depredadorcísima, y ellos estaban allí trabajando con las mujeres en resistencia del pueblo, que es un pueblo chiquito, muy, muy pequeñito, y ahí unas mujeres, nosotros, perdón, pero todos les decimos las señoras de Santa María, y entonces me voy a referir un poco a ellas así, porque pues es como nos llevamos. Y entonces las señoras habían estado trabajando allí, se dieron cuenta de la amenaza de la minera, habían estado haciendo actos de resistencia, digamos, y esto nos lo contó, así la historia nos lo contó Nachita, que además es la directora del CESDER ahora, la directora de alguna de las carreras. Dicen, nosotros nos organizamos, dice, pero nos cansamos, porque la minera dividió al pueblo, por supuesto, entre quienes sí y quienes no. Y un día alguien vino a hacer como una dinámica, alguien, no recuerdo ahora, de una ONG, etcétera, y nos dimos cuenta de que lo más importante que estaba sucediendo es que nos estábamos conociendo. Y nos dimos cuenta de que estábamos muy cansadas y de que no queríamos vivir así. Y nos dimos cuenta de que si íbamos a resistir, a partir de ese día íbamos a resistir a partir de la alegría. Que a lo mejor no le íbamos a ganar a la minera el territorio, pero que le íbamos a ganar la vida. Por lo menos la que nos quede mientras ellos no depredan aquí. Y entonces, con ayuda de otras artistas, lo primero que hicieron fue un recetario
medicinal con las hierbas del cerro que iban a talar, como recuperando la historia. O sea, el cerro es parte de la historia del pueblo y además no solamente parte de la historia, también de los cuerpos de la gente, ¿no? Entonces, bueno, era fantástico y entonces lo primero que dijimos, bueno, vamos allá a ver la agencia qué puede hacer. O sea, en el peor de los casos lo que pasaba es que las chicas y los chicos tenían una práctica, ¿no? O sea, fuimos, hicimos entrevistas, fue una reunión que yo nunca voy a olvidar porque nos presentaron a la agencia, ¿no? A la comuna, más los chicos frente a las mujeres, estuvimos platicando, luego hicieron de comer, una cosa impresionante, este, delicioso, pero además la charla, o sea, es uno de los grandes, grandes momentos de mi vida, la verdad. Y entonces, una de las cosas que nos dijeron es que a ellas les gustaba mucho comer chiquereyes. Y en realidad los chiquereyes son los que llamamos, ¿cómo se llaman las hormigas que se comen? Chicatanes. Bueno, ellos les llaman chiquereyes. Y entonces, la agencia de comunicación terminó llamándose Chiquereyes. Entonces ya teníamos la agencia de comunicación Chiquereyes lo que, y dialogando, lo que fuimos pensando fue lo primero que pensamos fue, bueno, vamos a hacer una acción de resistencia, ¿no? Que la agencia de comunicación sirva, porque además fue en ese momento en el que la Corte, porque todo estaba en la Suprema Corte, sobre la minera, la Suprema Corte había detenido a la minera, pero todavía tenían un margen en el que podían trabajar. Dijimos, no, pues vamos a comunicar, no sé qué. Ya saben, esas cosas rojillas. Eh, pero nos recordaron, no, nosotras no queremos eso. Nosotras ya no queremos dividir. Y entonces lo que empezamos a imaginar fue una cosa que le pusimos, tampoco tenemos la obligación de ser originales, le pusimos Saberes y Sabores de Santa María, que fueron dos actividades que hicimos para recopilar la memoria del sabor de Santa María, hacer en la pequeñita terraza de en el pequeñito centro de Santa María. Hay que decir que el Palacio Municipal tiene los logos de la minera, es decir, no hay un solo logo de gobierno, ni local, ni del Estado, ni federal. El único logo que existe ahí es el de la minera. O sea, estamos hablando de una cosa pesada. Y ahí enfrente, eh, pues fue con los chicos que imaginamos, bueno, ¿qué actividades podemos hacer? ¿No? Y una de ellas dijo, bueno, pues yo tomé un taller, entonces vamos a trabajar con los niños, cuerpo y territorio, vamos a hacer un mapa y ese territorio lo llevamos después a las recetas que quieren que conozcamos, vamos a hacer una recopilación de recetas y luego volvimos la segunda vez y llevamos una degustación. eh, digamos, de lo que se trataba era eso, ¿no? De acompañar de algún modo en dos fases, ¿no? Para nosotros, para la comuna, de acompañar al CESDER, ¿no? De acompañar y de robarle la vitalidad, tengo que decir, porque mi parte depredadora que todavía existe en mí. Este, pues es un lugar de veras impresionantemente vital. Los chicos tienen unas historias. Ahora están haciendo un trabajo que luego podemos colgar también en el micrositio cuando esto termine, porque ganaron un concurso con pie de página para hacer narrativas de ellos mismos, y tienen unos trabajos que son impresionantes. Hay una entrevista con un granicero. Bueno, en fin. La idea es que eso, ¿no? Hacer la compañía al CESDER y luego que el CESDER mismo, pues, nos dijera para dónde quería ir y ellos lo que querían era acompañar a estas señoras, ¿no? Finalmente, eh, bueno, dos cositas ya para terminar. Una, no fue fácil estar ahí. Es decir, la primera vez que fuimos, la gente participaba, los niños participaban, pero la segunda vez sabían que íbamos con las señoras y fue más difícil. La gente
fue un poco más reacia a trabajar con nosotros, pero aún ahí la cosa medio funcionaba. Llevamos una radio comunitaria también, que fue como el eje de todo, porque uno de los chicos del CESDER es un as de las radios comunitarias, es un tipo fantástico, Artemio, que hace radio comunitaria. Entonces también tenemos como la grabación de todo eso que pasó. Pero bueno, lo que quiero decir por un lado es que no es fácil, o sea, tampoco es simplemente estuvimos allí todo y se hizo Disneylandia, ¿no? O sea, de alguna u otra manera las contradicciones siguen estando allí. En este momento, a pesar de que ya se canceló el proyecto de la minera, ahora la minera va por el agua y sigue vendiéndose en el lugar y las señoras están ahora sí muy cansadas, ¿no? Entonces, bueno, pues tarde o temprano tendremos que imaginar cómo seguirlas acompañando. Y lo segundo que quería decir, no me acuerdo qué es lo segundo que quería decir, pero lo que quería decir era eso, que no sé en dónde radique la justicia de eso, pero sí que hay un componente de eso, de hacernos compañía para, porque, ya, eso era lo último que quería decir. Como siempre, los términos se desgastan, ¿no? Y yo sé que acompañar, cuidar, restituir se desgastan al cabo de que lo usamos demasiado nosotros los burgueses para decir que hacemos cosas lindas. Pero desde el teatro la palabra compañía siempre ha significado algo, ¿no? Las compañías son compañías porque, porque comparten la vida. Es decir, no son solo compañías que hacen repertorios, las compañías siempre fueron compañías porque mezclaban el estar juntos, el habitar, el mezclarse. Y a mí me parece que una de las preguntas que las artes escénicas pueden poner ahora, al presente, es precisamente eso, los diversos modos en que nos hacemos compañía, ¿no? No solo acompañarnos, que me parece que se puede desgastar, sino desglosar eso en las diferentes maneras de hacernos compañía, cómo hacerlo, más como un reto creativo, como un reto imaginativo, que simplemente algo que damos por sentado. Bueno, eso, muchas gracias y seguimos adelante. Berta Díaz nos está mirando desde Ecuador. Hola, Bertita. No sabemos si en este preciso momento, porque está escapando de reuniones, se conecta por ratitos, estamos aquí platicando a través del teléfono y nos mandó una cosita para tratar de responder a esa pregunta. Y bueno, si no se escucha en la transmisión, avísenos por el chat. Mi sobrina llega a mi casa y mira esta imagen. Le pregunta a mi mamá, su tía abuela, que también está aquí, cuál de esas mujeres son parte de nuestra familia, cuáles son nuestras antecesoras. Mi madre le dice que todas. Mientras la adolescente mira la foto, intentando reconocerse en los rasgos de algunas, mi mamá añade: pero también 6 de ellas son las estudiantes de tu tía Berta y la 7ª es una líder sindical. Mi sobrina sostiene la mirada e intenta atar los hilos de estos rostros de pasado y presente. Se queda en silencio. Pregunta quién es Rosa Luxemburgo. Lo que empieza como una reunión familiar termina verdaderamente siendo una reunión familiar. Es decir, abriendo una grieta para repensar con quién hacemos parentesco, quiénes hacen nuestra tribu, quiénes conforman el árbol genealógico sensible para que la vida en términos amplios subsista, insista,
polinice y siga dando de sí, todo a través de una imagen recreada que opera como condensadora de sentido fulgurante. El año precedente, un grupo de mis estudiantes de creación teatral y danza formó parte de un casting del proyecto Las Fotos del Obrero, dirigido por Mario Rodríguez Dávila, que integra una película, un archivo ficcional fotográfico, una performance y una instalación sonora. Dicho trabajo es un ejercicio donde ficción y memoria se entrelazan para construir una suerte de archivo vivo sobre el levantamiento obrero de 1922 en Guayaquil, Ecuador. Hace 100 años, una serie de colectivos de trabajadores y trabajadoras, entre los que destacó en primera línea el Comité Femenino Rosa Luxemburgo, se movilizó en esta ciudad contra las medidas opresoras del gobierno ecuatoriano de la época, que finalmente los asesinó. Sus cuerpos, tal como sucedió con el cuerpo de Rosa Luxemburgo, fueron arrojados a un río, en este caso a la ría Guayas. De tal suceso solo quedan pocas imágenes de prensa, recomposiciones historiográficas entre las que no hay acuerdos sobre la cantidad de muertos y algunas obras artísticas predominantemente literarias que relatan el hecho, siendo la más conocida Las Cruces sobre el Agua de Joaquín Gallegos Lara, emblemático autor de la década del 30 de esta ciudad. También le sobrevive una testigo silenciosa, la ría Guayas. Las Fotos del Obrero se sitúa en ese espacio de ahuecamiento, ofrece mecanismos de las artes para trazar un puente que permite la continuación transtemporal de ese germen de defensa de la vida. Las imágenes del archivo ficcional me interpelan. ¿Cómo así un grupo de mujeres obreras de esta ciudad de inicios del siglo XX se autodenomina Rosa Luxemburgo? ¿Qué viajes y de quiénes se produjeron para que la pensadora resistente polaca de origen judío, quien reconoció siempre en la red afectiva entre amigas, amores, plantas, animales, una posibilidad para salvaguardar la vida en su dignidad, llegue como compañera de lucha de ese grupo de mujeres guayaquileñas de hace un centenario, que además hoy encarnan mis estudiantes y la líder sindical para esta obra? ¿Cómo podemos accionar proyectos que proyecten la vida como proyectiles que atraviesan la historia, que nos lanzan por fuera de cualquier determinación geográfica, más allá de cualquier suceso acabado? Leo, vivo más feliz en la tormenta, cartas a mis amigas y compañeras, de Rosa Luxemburgo. Cito: quiero participar de su desolación y de su carga. Siento la necesidad de no verla sufrir sola. Tal vez pueda apoyarla y protegerla un poco con mi fuerza y con mi amor. Por ahora le agradezco mucho, mucho por las lindas horas que viví gracias a usted, por la calidez que me trajo y por esas manos tan bonitas que tiene y que miro todas las veces con alegría. Extracto de la carta de Rosa Luxemburgo a Marta Rosenbaum, Gronke, 10 de febrero de 1917. Los documentos personales de Rosa Luxemburgo se me cruzan con los documentos que erigen la ficción que previamente referí, y siento cómo el tejido va encontrando hilos de colores, texturas y edades diversas que precisa para su propio hacerse. Las operaciones insólitas creadas gracias a mecanismos de las artes como configuradoras de mundos, van generando obrajes para el cuidado entre pares que a veces no pertenecen a las mismas coordenadas de tiempo y espacio, pero que construyen un posible tiempo-espacio por fuera de los calendarios.